Primer libro de Samuel. Vamos a tomar el capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Dice la escritura, primer libro de Samuel, capítulo 22. David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo ahí. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. De ahí se dirigió a Mizpa en Moab y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció en su refugio. Padre, queremos pedirte, Dios, en esta hora que en tu generosidad y en tu bondad puedas traer a nuestra vida una palabra, una enseñanza, un llamamiento. Padre, háblanos, porque solo en tu palabra está nuestra vida. Enséñanos, porque en tu consejo está nuestra dirección. Padre, háblanos, porque nuestra fortaleza está en ti. No nos desampares, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanitos. La valentía es una cualidad que se desarrolla. No nacemos de manera automática así. Y la valentía es la clave para sortear una serie de obstáculos que nos van a conducir a la realización del propósito de Dios. Cuando Dios quiere llevarnos en el proceso de crecimiento hasta cumplir sus propósitos, la valentía siempre está de por medio. Y es que no podríamos cumplir realmente el propósito de Dios sin valentía. No hay manera. No se puede alcanzar las cosas que Dios ha preparado para nosotros sin valentía. No se puede. Eso que la Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni se las ha imaginado el corazón del hombre, y que esas son las que Dios ha preparado para nosotros. Tales cosas no las podemos alcanzar sin valentía. ¿Por qué? Porque para poder alcanzarlas hay que tomar riesgos en el campo de Dios. Porque Dios siempre, a fin de alcanzar sus propósitos, nos pondrá en situaciones riesgosas. Nos pondrá en situaciones de desventaja. Nos pondrá siempre frente a desafíos que nos superan, para poder alcanzar aquello que Dios quiere que alcancemos. Siempre Dios nos pondrá en circunstancias que humanamente no podemos manejar, no podemos resolver. Situaciones que escapan a nuestro poder.
realidades que van más allá de nuestras capacidades. Cualquiera que de verdad se proponga alcanzar aquello que Dios ha preparado para él debe entender que tales propósitos se alcanzan a través de desarrollar ese carácter de valentía. Jamás en la Biblia los cobardes han alcanzado algo. Y no es fácil la valentía. Hay que forjarla. Hay que formarla. Y no se forja al calor de un paseo por un jardín. No se forja caminando tranquilamente por la arena de una playa. No se forja en una cita amorosa. Se forja en el calor de conflictos que nos superan. Se forja en el ambiente de soledad, donde enfrentamos realidades que son más fuertes que nosotros y a veces no tenemos compañía que pelee con nosotros esa batalla. Es ahí donde emerge la valentía como el carácter firme de emprender tesón, esfuerzo, empeño en el proyecto que nos ha sido entregado, que nos ha sido diseñado, en el reto que ha sido puesto delante de nosotros. Cuando contemplamos el entorno en el que Dios nos pone para desarrollar la valentía en nosotros a fin de alcanzar su propósito, a veces miramos solo con los ojos humanos y nos percatamos que somos débiles y frágiles ante semejantes retos, que somos pequeños y advenedizos ante semejantes obstáculos. Y al contemplar cómo nos supera en demasía tales obstáculos, nos sentimos impotentes. Y en lugar de mirar o tomar la decisión adecuada de comprender y de observar y de contemplar las alturas de Dios para poder inspirarnos y entender que tales obstáculos se pueden alcanzar si vivimos al amparo de esa roca maravillosa, si en lugar de alzar la vista la bajamos cabizbajos como aquellos caminantes de Emaús, que dice la Biblia, iban cabizbajos con su espíritu ya derrotado. Y teniendo el espíritu ya derrotado, pues ya solamente era cuestión de retornar también físicamente. Cuando ya estaban vencidos por dentro, ya solo era cuestión de tiempo ser vencidos por fuera. Y ya regresaban de Jerusalén hacia la aldea de Emaús, cabizbajos y conflictuados. Porque cuando vamos huyendo de los desafíos de Dios, cuando hemos renunciado a esa realización divina en nuestra vida, porque hemos considerado y valorado de acuerdo a nuestra humana percepción que no podemos llegar, que no podemos alcanzar, que no podemos ganar, y ya el espíritu regresa quebrantado, solo ver el suelo y conflictuarnos con los que tenemos alrededor es lo que nos queda. Así iban aquellos caminantes. Así dice la Biblia, iban cabizbajos. No eran capaces ni siquiera de verse mutuamente con el que caminaba a la par. Mucho menos capaz de visualizar el cielo y dejarse irradiar por la gloria de Dios. Simplemente miraban el suelo y avanzaban por inercia. Pero no solamente caminaban cabizbajo, iban caminando y discutían entre sí. Porque las discusiones son la expresión externa de un espíritu frustrado. Los conflictos y los pleitos, las tensiones y las controversias son el resultado visible que por dentro no hemos encontrado una salida,
que por dentro no vemos la luz. Siempre las frustraciones internas provocan las confrontaciones externas. Las decepciones internas dan a luz controversias externas. Y esa frustración interna y esa controversia externa, fruto del resquebrajamiento de su esperanza, porque miraban con sus ojos humanos, hacían una lectura humana, material, de una realidad que para ellos les parecía una derrota. Y eso es lo que ocurre en la vida cuando no tenemos la decisión acertada de saber ubicarnos en la actitud que Dios quiere de valentía. La valentía, por el contrario, en contraste con la cobardía de huir, de regresar y de aceptar la derrota. La derrota no real, porque no era verdad que el Mesías había sido derrotado, había muerto, pero ya había resucitado, pero sus ojos humanos no lo podían ver. Sus cálculos humanos no alcanzaban a percibir que esa aparente derrota del viernes por la tarde se había convertido en la victoria del amanecer del primer día de la semana. Pero sus limitaciones humanas, lo corto de su visión, lo limitado de su percepción, no les había permitido conocer y saber que la tristeza del viernes era un júbilo del domingo. No habían podido comprender en su limitada capacidad de percibir que las lágrimas derramadas al pie de la cruz y la sangre que brotaba de su costado hoy había removido la piedra y estaba triunfante. Pero no lo miraban. Se habían circunscrito en la derrota del viernes y la habían prolongado hasta su presente sin darse cuenta que la victoria ya había empezado. Porque eso hace la cobardía. Nos roba la capacidad de visualizar que Dios ya obró, que Dios ya actuó, que Dios ya se manifestó, y nos deja esclavo de nuestra pobre interpretación de la vida, y nos deja esclavo de nuestra pobre percepción de los hechos. Por el contrario, la valentía es aquella que es capaz de percibir que aún en el momento más complicado y difícil, siempre debemos continuar, siempre debemos proseguir, porque el Dios que nos ha llamado es un Dios que actúa, que reina y que obra en la historia. La valentía es aquella que procura ver no con nuestra limitada percepción. La valentía es aquella que nos permite visualizar no con nuestra parcial visión de las cosas, sino es aquella que se alimenta desde la perspectiva divina. Pero para alimentarnos de la perspectiva divina, ¿cómo hacemos eso? En este pasaje que hemos leído aparece David. Aparentemente su acción parece correrse. Dice versículo 1, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulam. Pero no es el huir, no es el huir de correrse, no es el huir de evadir el llamamiento divino, no es el escaparse como Jonás,
frente al llamamiento divino, él busca evadir la responsabilidad. No es el esconderse como Adán, que ante la búsqueda divina en el Edén, a sabiendas que había perdido el rumbo, pretende esconderse de Dios. No es el huir del llamamiento divino, ni es el huir para evadir las preguntas que Dios le hará a Adán respecto a lo que acaba de hacer. Es el huir para ponerse a salvo y seguir presentando batalla. Es el huir para buscar una nueva posición desde la cual hacerle frente al llamamiento de Dios. Es el huir de la acechanza de Saúl, pero no es el huir del llamamiento divino. Es el escapar de las intenciones de Saúl para matarlo, pero no es huir de Dios. No es huir de la mirada divina. No es huir de la responsabilidad de Dios. Porque cualquiera de nosotros a quienes Dios ha puesto sus ojos y nos ha entregado un ministerio, un llamado, nos ha convocado a trabajar en su viña, cualquier pretensión de huir de ese llamamiento celestial solo terminará en fracaso. Cualquier intento de ocultarse de esa palabra divina solo terminará en desmoronamiento. Nada saldrá bien. Porque las cosas que Dios ha preparado para nosotros están al final de una vida que ha decidido valientemente presentar batalla para alcanzar lo que Dios tiene para mí. Aunque eso pase por una serie de trabajo, sacrificio y entrega en lo que Él nos ha mandado a hacer. No podemos evadir, no podemos escondernos. Su mirada siempre nos alcanzará. Su mano siempre llegará donde nosotros. No hay manera de evadir lo que Dios ha decidido sobre nosotros. David huye, pero no huye por la cobardía de aquel que cree que ya ha sido derrotado y que no hay más que hacer. David huye para buscar otra posición desde la cual seguir enfrentando el llamado que Dios le ha hecho. Más que huir, David se va a recolocar, se va a replantear. Su posición ya no será el palacio, hoy será la cueva. Estaba ubicado en el palacio junto con Saúl, pero ya el palacio no es el escenario adecuado para seguir luchando en lo que Dios le ha hablado. Hoy va a buscar la cueva. Aquel que ha sido llamado por Dios, no esté pensando que siempre nos va a tocar luchar desde la comodidad de un palacio. A veces nos va a tocar luchar desde la incomodidad de una cueva. A veces nos va a tocar estar en los montes, a veces en los valles, a veces con muchos, a veces con pocos, a veces con abundancia, a veces con estrechez, a veces armados, a veces desarmados. Pero seguir luchando, seguir trabajando, seguir sirviendo y seguir avanzando es lo que nunca podemos dejar de hacer. Seguir trabajando tesoneramente por causa de su reino y seguir presentándonos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, como le dice Pablo a Timoteo, que procuran esforzarse día con día, a veces con ventajas, a veces con desventajas, pero avanzar. David no se va a detener. Y será importante entender que la valentía no es algo que traemos casi de manera natural. Se desarrolla, se aprende. Alguien nos enseña a ser valientes. Alguien nos muestra el camino de la valentía. Alguien nos marca con esa valentía.
aquí aparecen 400 hombres que no nos parecen tan valientes. Aquí aparecen 400 hombres que más que valientes se nos describe bajo 3 términos. Se les unieron, versículo 2, otros que estaban como hermanitos. Dice afligidos, en apuros, dice la NBI, endeudados, cargados de deudas, dice la NBI, amargados, dice la NBI, la Reina Valera, amargura de espíritu, afligidos, endeudados y amargados. No nos parece el perfil de un valiente. No nos parece el perfil de alguien, de personas que más adelante se nos van a presentar como modelos de valentía. Estos 400 hombres se nos van a describir un libro después bajo otros términos. Estos 400 hombres serán llamados más adelante los valientes de David. Ya no son los amargados, ya no son los endeudados, ya no son los afligidos. Hoy serán valientes. Es más, dice capítulo 23 del segundo libro de Samuel, cabal un libro después. Si en 1 Samuel 22 tenemos a estos 400 hombres amargados, endeudados y afligidos, en 2 Samuel 23 tenemos otra descripción de estos hombres. Segundo Samuel 23. ¿Lo tiene, hermanito? Versículo 8. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Ya no son endeudados, hoy son soldados. Ya no son afligidos, hoy son valientes. Y comienza a describir uno por uno. José Basebet, el tagmonita, que era el principal de los 3 más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó el Ajojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Samá, hijo de Agé el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Rafaín. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campo filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida. Y no quiso beberla.
tales hazañas hicieron esos tres héroes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los tres y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los tres valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Causel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en cierta ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Este es la gente de David. Estos son ahora sus valientes, que no comenzaron como valientes, comenzaron afligidos, comenzaron endeudados, comenzaron amargados de espíritu. Gente que un día vio desplomarse todo, gente que un día se vio ahogada en la vida, gente que un día se vio conflictuada, decepcionada y frustrada, sin salida, sin horizontes. Gente que no encontraba un día el camino. Pero es importante que sepa con quién se une, porque con quién se une va a definir su futuro. Estos hombres tuvieron una brillante decisión. No eran valientes, pero se unieron a uno que era valiente. No eran guerreros, pero se unieron a alguien que los hizo guerreros. No eran victoriosos, pero se unieron a alguien a quien Dios le estaba entregando victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. No estaban todavía en un palacio, estaban en una cueva, y después estarán en desiertos, y después estarán en el campo de batalla. Pero sabían que en ese hombre Dios había dado victoria tras victoria. Y es lo que dice la Biblia. Se unieron a David muchos otros. Tomaron la decisión que va a cambiar su vida. Tomaron la decisión que va a marcar su futuro. Estos que hoy están endeudados, llegó el tiempo que tuvieron abundancia. Cuando aquel a quien se unieron, que iba camino hacia el trono, que iba camino a ser el rey de Israel, pero que iba de camino, no estaba allí, iba rumbo a, no había llegado todavía, pero creyeron. Los valientes creen, y sobre esa fe se unen a alguien que en este momento no tiene condiciones de rey, vive en una cueva, pero saben que Dios lo ha llamado a ser rey. Se unen a un proyecto. ¿A qué proyecto se une usted? Eso es importante. ¿A qué persona se une? ¿A qué proyecto se une? Eso es importante. Unirnos a un proyecto que no lleva rumbo es participar de esa desorientación. Ayer predicaba en una iglesia. Hablé con el pastor a solas. Le hice la pregunta que Pablo le hace a los Gálatas. Ustedes caminaban bien. ¿Quién los fascinó para que se apartaran del camino?
ustedes iban bien. ¿Quién los embrujó? Ustedes iban bien. ¿Quién los alucinó? Es fácil, en aras de querer alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, es fácil querer tomar atajos. Y hoy día hay muchos vendedores de atajos. Somos una sociedad que vende atajos. ¿Cómo alcanzarlo en más breve tiempo y al menos costo posible y al menos sacrificio? Una sociedad que nos presenta atajos para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Con Dios no hay atajos, hermanitos. Con Dios tenemos que pasar procesos. Porque el Dios de la Biblia no es un Dios express. Es Dios de procesos. Dios que establece tiempos y sazones, como dice Hechos. Cuando los discípulos están inquietos por el retorno del Señor, le preguntan: dinos cuándo será la venida. Y Jesús le dice: eso no les toca a ustedes. ¿Cuándo vas a restaurar a Israel, Señor? La urgencia de querer alcanzar ya la restauración de Israel. Y Dios les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha establecido en su sola potestad. Dios ha establecido tiempos, momentos específicos y lugares concretos, y no se van a adelantar. Hay que pasar procesos. Pero nosotros tenemos la tendencia a querernos adelantar, a querer acortar los tiempos, a querer acelerar los procesos, a querer saltar y querer correr sin haber aprendido a caminar. Quieren alcanzar el desarrollo y el nivel de quien ya lleva 40 años caminando en esto. Quieren alcanzar el crecimiento de quienes llevan años en el sendero de servir al Señor. Quieren alcanzar a Moisés y apenas van empezando. Por eso me gusta mucho el libro de Josué. Porque cuando comienza Josué a hablar, en el capítulo 1 dice: y murió Moisés, siervo de Dios. Y Josué, servidor de Moisés, tomó su lugar. Así arranca el libro de Josué, diciendo: Moisés, siervo de Jehová, y Josué, siervo de Moisés. No es siervo de Jehová, es siervo de Moisés. Apenas va a empezar a caminar. Ha estado al lado de Moisés, pero todavía no se ha ganado el ser llamado siervo de Jehová. Habrá que verlo el camino, habrá que ver el sendero, habrá que ver sus luchas, habrá que ver su capacidad de obtener victorias en el campo. 24 capítulos tienen que pasar para llegar Josué al final de su vida. Y cuando muere, por primera vez le dirá la Biblia: y murió Josué, siervo de Jehová. No le llamará siervo de Jehová sino hasta el final, donde demostró a lo largo de una vida que, al igual que Moisés, era siervo de Jehová. Pero muchos quieren ser llamados y apenas empezando van la carrera y ya quieren la posición de Moisés. Hay Josués
que le reclamarían al escritor sagrado: ¿por qué solo a Moisés le llamas siervo de Jehová y a mí no? Y la voz divina va a decir: vas empezando, hijo. Veamos si es cierto. Veamos el camino. Veamos los procesos. Veamos tus reacciones y tus respuestas cuando debas enfrentar enemigos más grandes y más numerosos que tú. Cuando vayas a enfrentar gigantes que te superan en tamaño, armamento y capacidad. Solamente el valiente, el que sabe que en términos humanos lleva perdida la batalla, pero que sabe que en términos divinos el que lo envió lo sostiene, el que lo envió lo mantiene, el que lo envió le dará la victoria. Pero hay que ser valiente para creerlo, para asumirlo y para actuarlo. Quizá estos tenían fisonomía de afligidos, pero supieron tomar una decisión. Se unieron a alguien que había demostrado valentía. No lo tenía todo. Andaba huyendo apenas. Tiene que ir a pedir ayuda al rey de Moab que le cuide la familia, porque no puede cargar con la familia en ese ir y venir de la persecución. Pero es valiente. Ellos saben que David es valiente, que ha demostrado en el campo que en las luchas más difíciles no regresa, que en las tormentas más complicadas se mantiene. Ellos saben que jamás David huyó de una batalla. Es más, que cuando todos los israelitas tenían miedo ante aquel gigante que se levantaba todas las mañanas a desafiar a Israel y a decirle: mándenme a uno de sus soldados que pelee conmigo, y todos se escondían y se llenaban de temor y tenían el espíritu quebrantado. Siendo apenas un muchacho, él se paró, él se levantó y fue a enfrentar el desafío que era mayor que él. Era valiente. Y la Biblia dice: el reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Nadie cobarde arrebata el reino. Amados hermanos, la valentía se desarrolla en esos contextos de adversidad. Cuando la cosa se pone complicada, enredada y oscura. Cuando nuestro escenario se vuelve en contra nuestra. Eso no son más que posibilidades que Dios nos está regalando para desarrollar valentía en nosotros. No es para acobardarnos, no es para llenarnos de temor. Los Goliat que cada mañana se levantan para gritarnos todos los días solo son oportunidades que Dios nos regala para desarrollar valentía dentro de nosotros. ¡Aleluya! Toda esa trama de problemas que a veces nos envuelve son regalos de Dios para desarrollar valentía en nosotros. ¿Por qué tenemos que verlo como tragedia? ¿Por qué tenemos que verlo como derrota? Ese tejido, ese entramado de crisis, ¿por qué tenemos que verlo como algo que nos detenga? Son regalos de Dios. Goliat fue un regalo de Dios para David, para que David desarrollara aún más su valentía. Y justamente eso significó para David. A partir de ahí y de cada acto de valentía, David comenzará a crecer, porque la valentía nos hace crecer,
nos hace avanzar, nos hace subir. La cobardía nos hace desaparecer, hermanitos. Por muy visible que hoy estemos, la cobardía nos hará invisibles. La cobardía nos sepulta en el anonimato. La valentía nos hace emerger como gente que inspire a otros. No tendríamos mayor camino ni información de este David si no hubiera tomado a Goliat como escalera para crecer en su valentía. Esos gigantes no son sino escaleras para crecer en la excelencia de nuestra valentía. ¿Por qué tenemos que adoptar posiciones de lamentarnos? Si el Señor va con nosotros, ¿por qué tenemos que tomar posiciones frustradas? ¿Por qué tenemos que interpretar como fracaso los regalos que Dios nos da para desarrollar carácter valiente en nosotros? Estos hombres, hoy afligidos, mañana hombres valientes, pero hoy afligidos, supieron tomar la mejor de sus decisiones. Como que si ellos conocían el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel algo se le pega. Supieron juntarse a un valiente y de ese valiente aprendieron valentía. Supieron juntarse a un valiente y de ese valiente van a participar de la gloria divina que trae en la vida de ese valiente. Hoy son endeudados, pero mañana tendrán de sobra. Hoy están abatidos, mas un día harán fiesta. Hoy están amargados de espíritu, mas un día rebosará su espíritu de la victoria que Dios les dará. Pero se juntaron a alguien que teniendo menos posibilidades, que teniendo todo en contra, y que siendo perseguido por su acérrimo y poderoso enemigo, jamás va a retroceder, jamás va a huir, va a seguir un camino firme, tortuoso, pero firme, caluroso por rato, pero firme, con hambre por momentos, pero firme. Un día van a llegar donde el sacerdote Eleazar. Mis hombres y yo tenemos 3 días sin comer. Sus 400 hombres y él no han comido en 3 días. Se andan muriendo de hambre, pero no vuelven atrás. Se mantienen firmes. Habrán aguantado necesidades, que es una de las cosas más difíciles de soportar en la vida. Necesidades. Cuando no tenemos zapatos para ponernos. Cuando abrimos la refri y no hay más que agua. Cuando los hijos piden algo rico y solo hay lo que comieron ayer. Otra vez lo de ayer, dicen los bichos. Lo mismo. Cuando hacen pasar penas ante un cobro,
El camino que David lleva hacia el trono no es fácil, pero es valiente. No vuelve atrás. Se mantiene firme. Sabe que Dios lo ha llamado. Sabe que Dios lo acompaña. Y tiene 400 que han creído esa promesa y caminan firmemente con él a la par y no regresan ninguno. Ellos participarán del reino más adelante. Ninguno se quedará. Más adelante ya no serán los afligidos, endeudados y amargados. Serán los valientes del rey David y aparecerán por nombre en las crónicas reales. Aparecerán por nombre en las sagradas escrituras. No sabemos ni cómo se llamaba la mujer de Lot. Los que regresan pasan al anonimato. Todos los que han regresado en la Biblia no sabemos ni cómo se llamaban. No tienen importancia. No tienen lugar en el futuro. Porque prefirieron caer derrotados en el pasado y no avanzar al futuro. Prefirieron quedar sepultados en el pasado y no arriesgarse al futuro. Son los valientes los que hacen historia, los que hacen futuro y los que construyen reino. Son los valientes los que junto con David hicieron reino. ¿Con quién se junta usted? En las horas de controversia, de limitación y de lucha en su vida, ¿con quién se junta? Lo que usted sea de aquí a una semana, 2 semanas, solo será el reflejo de la gente con quien usted se junta. Usted se junta con un hombre de fe, con un hombre valiente, y aprende en las horas más oscuras a avanzar en la vida, inspirados en esa valentía, y usted será valiente más adelante. Pero usted se junta a gente cobarde que solo va a pasar lamentándose y llorando del pasado y lo que está sufriendo. Usted va a terminar siendo un bolito, decepcionado y frustrado de la vida. Usted va a terminar cabizbajo y desorientado. Va a terminar renunciando a todo lo que un día emprendió por llamamiento divino. Se junta a gente que tiene fe, gente a quien Dios respalda. Únase a gente a la que Dios respalda. De los servidores de Saúl no conocemos a ninguno. ¿Cómo se llamaban sus generales? A saber. ¿Quién era su equipo cercano de trabajo? A saber. Se unieron a alguien a quien Dios había abandonado. Se unieron a alguien que, si bien hoy por hoy ocupaba un cargo de poder, pero no tenía futuro ya. Para Dios, Saúl ya era página pasada a la historia. Y aunque en su presente muchos se unieron a Saúl pensando que estaban alcanzando la gloria, ni siquiera sabemos sus nombres. A estos que comienzan en el anonimato y se unen a alguien que hoy por hoy solo parece ser un fugitivo, pero que va camino al reinado, hoy tenemos sus nombres. Hoy conocemos sus hazañas, porque supieron unirse a aquel a quien Dios respaldaba y a quien Dios entregaba victoria tras victoria. Se unieron a David, el valiente, a quien Dios había llamado. Y aunque en el momento, en términos materiales, tenía todas las desventajas, pero mañana gozaría en el reino junto con él. De los otros hombres de Saúl,
no sabemos nada. Se unieron al caballo que en apariencia era ganador, pero que en perspectiva divina era el perdedor. Mas estos hombres se unieron al hombre que en apariencia humana era el perdedor, pero que en perspectiva divina era el hombre de Dios. Era a quien Dios había entregado victorias. No es solo buscar compañeros de camino en la vida, es buscar gente a quien Dios acompaña y que ha demostrado ser fuerte y valiente en el camino. Algunos pueden traer la cobardía por herencia. Tienen que renunciar a eso. Tienen que ser fuertes, firmes y valientes, porque son en quienes Dios se glorifica. Amados hermanos, el reino no se construye con gente que cae cabizbaja, rodeada de la problemática que le circunscribe. Reino se escribe con hombres y mujeres que se han unido a un proyecto de Dios. David no era solo David, representaba el futuro de Israel. Era el proyecto de Dios. En David, Dios entregaría a Israel una de las glorias más sublimes en su historia. Era en David a quien Dios le traería un periodo de prosperidad. Unirse a ese fugitivo era unirse a un futuro esplendoroso. No tenía trono, pero tenía valentía. ¿De qué servía tener el trono como Saúl y no tener valentía? Su corazón se acobardaba frente a Goliat. David no tenía trono, no tenía ejército, no tenía riqueza, no tenía palacio, pero tenía valentía, y los valientes son los que arrebatan reino. Pónganse de pie, amados hermanos. Las cosas que Dios ha preparado para usted, todavía usted no las ha visto, no las ha oído, ni siquiera se las imagina, pero Dios las ha preparado. Y no se alcanzan sino a través de valentía. El esfuerzo firme e irrevocable de avanzar, sirviendo, buscando y trabajando para el Señor, sin volver atrás. Y al final de ese proceso, Dios traerá reino a su vida. Quizá hoy usted está en una cueva. Tiene la promesa de un palacio, pero está en una cueva como David. Y no es fácil. Sentirse en la cueva como si estuviera en un palacio. No es fácil. Sentirse rey cuando es fugitivo. No es fácil. Tiene la promesa de un palacio, pero una cueva es su lugar en este momento. Y no tenemos ni idea de cómo llegaremos al palacio. Y ni siquiera vemos el camino para llegar un día al palacio. Pero si hay una promesa, si hay una palabra, sea valiente, manténgase, no vuelva atrás. Acelere aún más. En lugar de frenar para detenerse y mirar el pasado, acelere. Avance. No renuncie. Acelere. Es la única manera de salir de donde está. Y a veces no sabremos cómo saldremos de ciertos embrollos. Nos meteremos a bosques que parecerán laberintos, pero el que nos llamó es el que nos guía y es el que nos llevará. Padre, aquí estamos, Dios.
No queremos ser, como dice Hebreos, de aquellos que regresan y pierden las promesas. Queremos ser de los que no retroceden, de los que avanzan y alcanzan promesas. Quizá hoy estamos en una cueva, pero no nos quedaremos. No nos doblegaremos. No nos desanimaremos. Ni mucho menos nos frustraremos. Como que si acaso nosotros nos hallásemos llamados a nosotros mismos. Estamos aquí y vamos en camino porque tú nos has llamado. Estamos aquí y avanzamos porque tú nos has elegido. Y hemos oído ese llamado y hemos iniciado el camino y sabemos que el que nos llamó nos conducirá, nos guiará, porque es el autor y consumador de nuestra fe.